Lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. 1. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. 2. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. 3. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... 4. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. 5. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. ¡Feliz día, caminantes! Lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. 1. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos
ya que causa y efecto no están nunca separados. Qué bueno, ¿eh? Importantísimo. Ujú. Porque no nos afecta a nosotros solos. Nuestra manera de pensar influye a la filiación al completo. Ya nos dice Jesús, este mundo no estará liberado de tu manera de pensar, de tu manera errónea de pensar, hasta que quede un solo esclavo de estas ilusiones aquí. Hasta que alguno de nosotros esté diciendo, no, si yo voy a ser feliz en este mundo. Hasta que cada punto de conciencia no se haga consciente de que somos un solo ser y de que por libres no podemos ser felices nunca, hasta ese momento la mente al completo no habrá sido restituida a la unicidad. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a la vez con que un solo aspecto de la mente haya dicho que sí, ya la totalidad también lo ha hecho, porque somos una sola mente. Y entonces la idea se subsanó en ese mismo instante. En el mismo instante en que creímos separarnos, se nos dio la perfecta respuesta, que fue la del Espíritu Santo, que fue la de no te has separado, sigues perfectamente unido a tu Padre, tan solo estás soñando. Por eso Jesús, que fue el primero en restaurar, en restablecer, en instaurar, en inaugurar la expiación, fue el primero en permitir que la loca idea de que nos habíamos separado se deshaciera, porque la llevó ante la verdad, porque el Espíritu Santo nos dio la idea verdadera, que es la idea que está llena de luz porque viene de Dios. Entonces Jesús cogió la loca idea de me he separado, la llevó ante la verdad y vio cómo se deshacía. Totalmente. Añicos. Se hizo añicos. ¡Qué maravilla! ¡Cómo mola! Vamos a hacerle la ola al Espíritu Santo. Porque es verdad, fíjate qué maravilla, ¿no? Ya podemos celebrar continuamente que la separación no exista, ya. Una pesadilla. Una pesadilla que ya terminó. Que ya terminó. La salvación es algo seguro porque ya se subsanó el sueño de separación. Por lo tanto, ahora vamos a permitir hacernos conscientes, porque yo solo tengo que dar mi consentimiento para que todo esto ocurra. Entonces, ¿qué me pasaba antes? Que dentro del mundo del tiempo parecía que desde el momento en que yo pensaba algo hasta que había efectos, ¿verdad? Como estoy en el mundo del espacio y del tiempo, parece que transcurre tiempo, pero ese es el truco, porque todo esto realmente es mental. Entonces, en el momento en que yo tengo el pensamiento, estoy teniendo el efecto. Por eso Jesús nos dice, no te creas lo que te dicen tus sentidos, solamente tienes que pensar correctamente. Y ya el milagro se está produciendo, el cambio de percepción se ha dado, la sanación que ha venido de Dios, que ha sido la corrección que el Espíritu Santo ha establecido en la mente, ya se ha producido y ya tú solamente tienes que quedarte en paz y disfrutando. Por eso se nos dice en un montón de partes en el texto y en los ejercicios que no estés pendiente de cuáles son los efectos físicos, de lo que pueden percibir tus sentidos, porque eso da igual, todo tendrá un final feliz, solo hay que querer quedarse en paz, porque cuando tú te quedas en paz ya estás experimentando esos efectos. Claro. Porque ahí sales del mundo del tiempo y del espacio, ahí te aunas a la eternidad, al perfecto presente que está en la eternidad. Y a la mente una. Claro, porque tú ahí te reconoces en Dios. En Dios te reconoces en la totalidad. O sea, en vez de ser un pequeño trocito, una caquita, un nada de no sé qué, que yo me guardo esto para mí y lo otro. No te puedes guardar nada. Ni te interesa guardarte nada. Es que no te interesa. Todo eso lo que no se puede compartir no es de Dios. No es de Dios. Entonces, somos una solamente. Y claro, sí, por eso el acto de pensar y sus resultados son simultáneos. Claro. Claro, se produce de una manera tan rápida que crees que lo que está sucediendo está fuera de tu control.
Pero ¿cómo va a estar fuera de tu control si lo estás fabricando en ese momento con tus pensamientos? Por eso, como decía Hilda, el resultado ni siquiera importa tanto, porque cuando vas a la mente te das cuenta de dónde está la causa. ¿No? Claro, porque además tú ahí, cuando estás pensando amorosamente, estás pensando como piensa Dios, y esa es la única manera de crear. Tú ahí le estás devolviendo ese puntito de luz que eres a la luz total, ¿no? Y entonces estás adquiriendo el poder de la totalidad. Antes solo teníamos las alitas de un gorrión, ¿no? Que hace una chispita de luz sin su fuente, pues extinguirse, ¿no? Poco a poco cada vez nos sentíamos como más solos, apesadumbrados, ¿no? Esta vida parecía cada vez más cruel, ¿no? Más difícil. Claro, más pesada la carga, era horrible. Y en cambio, al aunarnos a la totalidad, al unir nuestra luz, que simplemente no es que hubiera desaparecido, es que la habíamos negado y estábamos dejando de fulgurar, porque realmente, y por eso sufríamos, por eso dolía tanto, ¿no? Porque nuestra naturaleza es ser una luz que fulgura, ¿no? Que refulge, que se expande, que brilla continuamente. Y eso es lo único que nos hace felices, claro. Y la causa del ego no es ninguna causa, pero la causa de Dios lo es todo. Así es. 2. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión a la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. O sea, que es que no hay alternativa, no Nada, pierdas más tiempo. Nos hemos salvado. Lo queramos o no, que realmente claro que lo queremos, pero es el ego, el sistema de pensamiento de la locura, el que quiere quedarse aquí en este sueño, prefiere el sucedáneo del amor y la muerte, prefiere el dolor que reconocer que simplemente me he equivocado. Por lo tanto, esta es la tesitura que se nos plantea. No quiero un sistema de pensamiento en el que yo pueda considerarme como un ser separado de Dios, porque realmente no gano nada y solo hago daño. Me hago daño a mí mismo y hago daño a los demás. Y no tiene nada que ver conmigo, es que no es mi esencia, claro. No es mi realidad, no es mi identidad, no es una farsa, no interesa seguir en esa historia oscura. Claro. Podríamos repetir la misma idea de no tengo pensamientos privados, por lo tanto no es real. Claro. Porque es que no son reales, no son reales. No es real. No es Entonces, real. ¿cómo vas a tener pensamientos privados si los únicos pensamientos que existen son los de Dios? Claro, y porque nuestra mente está unida. ¿Dónde voy a tener un pensamiento privado si no lo puedo contener en ninguna parte, si no hay ningún resquicio donde yo pueda esconder un pensamiento? Claro. Tú imagínate un espacio de conciencia enorme e infinito. Y eso es la mente. Eso es la Ahora mente, sí. nosotros creemos que hemos arrancado un trozo de mente y lo hemos guardado para nosotros. Y encima lo confinamos en un cuerpo, ¿no? Que cuando Jesús nos describe a qué es el cuerpo, te dice una celda de carne que parece contener a una porción de mente. Mentira todo. Esa es la alucinación mental y no existe. La mente está unida. Luego, cada pensamiento que yo tenga, por eso funciona en ambos sentidos. Claro. Cada pensamiento negativo que yo tenga le afecta a la totalidad. Por eso nosotros ponemos ese ejemplo de no te creas que es neutro. Si tú estás teniendo pensamientos de mierda y los estás echando, si crees que los echas sobre ti, también los echas sobre los demás. Claro, y todavía decir, y no pasa nada. Claro, como si fuera neutro. Pues no, sí, tienes que elegir de echar cubos de mierda a la totalidad, porque lo que decíamos,
parece que los echas sobre ti y como si se pudiera confinar solo a ti. No, si es que yo me culpo solo a mí misma. Pues no, porque es que tú no eres tú misma es la filiación al completo. O no, es que yo solo le culpo a él de todos mis males, como si se pudiera el mal hacer un trajecito a medida y decir, venga, se lo pongo a esta etiqueta, ¿no? Se lo pongo a esta fabricación mental que yo creo haber hecho, ¿no? Y ahí lo confino y tú eres el maligno. No, es que no se puede confinar nada. Esto es o es para todos o no es para nadie. Por eso, gracias a Dios, los pensamientos amorosos no son para nadie, porque simplemente al no tener causa, no existen. Y aquí Jesús nos dice, podría parecer una invasión a la vida íntima el hecho de hacernos conscientes de que no tenemos pensamientos privados, pero es que no hay vida íntima. Por eso no existe, es una fabricación. Claro, no hay vida personal, porque no hay una persona. Hay un ser que es común, compartido por todos, al que pertenecemos y podemos dar gracias de que sea así, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, gracias a que esto es así, la salvación es segura. Y ya la responsabilidad no parecerá ser pesada, no parecerá ser una culpa, porque el ego quiere que interpretemos la responsabilidad que asumimos como culpa. Pero por eso Jesús, en la página 99, cuando nos da esa invocación para perdonar tan completa, nos dice, y no me siento culpable, porque tan solo tengo que asumir que me he equivocado en mi manera de interpretar. Pero yo, al entregar esta interpretación, va a ser sanada. Yo quedo liberado, quedo exonerado de toda culpa, porque la culpa era una fabricación mental que yo me había autoimpuesto. Y precisamente perdonando me libero de la culpa. Porque ¿qué es la culpa sino un error que yo creo haber hecho real y que me creo malo por ello? Porque me siento indigno, me siento perverso, me siento malvado. Pero esto no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces, a medida que yo deje de lado esas aparentes resistencias, deje de escuchar al ego y no le haga caso, me daré cuenta de que la salvación no solo es posible, sino de que es un hecho. Un hecho. Ya se ha producido. 3. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... 4. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe de resultar bastante familiar a estas alturas, y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de prácticas seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Esto es un hilo conductor durante todo, esta idea es un hilo conductor durante todo el curso. No hay cosas mejores, peores, superiores, inferiores, buenas, malas. Toda la percepción tiene que ser sanada y en ello se basa el obrar milagros.
en salir de la percepción errada y tomar conciencia, integrar la idea de que no hay grados de dificultad en los milagros. Todos son iguales, porque todos están en la misma línea de realización. Porque también viene del hecho de que los errores parecerían ser muy distintos, pero son el mismo. El mismo, todo viene Solo de la hay misma raíz. Un error, porque el truco del ego es que nos fijemos en el mundo de la forma, en que parezcan las formas muy distintas, y por eso parecemos ir en pos de unas formas y desechar otras, porque hemos sustituido el amor de Dios, lo hemos fragmentado, dividido, dividido, y parecería ahora que es distinto, y por lo tanto parece que yo voy a encontrar mi felicidad yendo en pos de unas cosas sí y de otras cosas no. Parece que puedo separar el placer del dolor, nos dice Jesús, pero son dos caras de la misma moneda, porque estas ilusiones son ilusorias y nos decepcionarán. La ilusión siempre entraña desilusión. Por lo tanto, ahora se nos está haciendo consciente de que da igual el pensamiento. Si es ilusorio, no es real. No es real. Y esa es la clave ahora para distinguir. No es que sea bueno o malo, sino ¿es real o no lo es? Claro, porque ya dice el libro en otra parte que tu función creativa, que es lo que has venido a hacer, radica en tu total dependencia de Dios. Y eso es lo único que es real. Claro. Solo en la medida en que le haya devuelto mi mente a Dios, puedo crear verdaderamente. Eso es. Y eso es todo lo que se nos pide. Devuelve la mente a Dios y en esa entrega sanarás. Así es. Así como Él la hizo, que es lo mejor que nos puede ocurrir, ¿no? Claro, y además Él nos dice, no hice nada. No hice nada. Que tú no puedas hacer, por supuesto que sí. Y harás cosas más grandes que yo, ha Qué dicho. belleza, Que lo estuvimos conversando ayer, ¿verdad? Sí, claro que sí. 5. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. Pues no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y para las aplicaciones concretas, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Muchísimas gracias, precioso Robert. Muchísimas gracias, Hilda. Muchísimas gracias, preciosa Carmen. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Espíritu Santo, por llevarnos tan dulcemente de la mano. Gracias a todos, hermanos de luz. Práctica de la lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de...
No soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos.